Bueno, pues buenos días, señoritas, caballeros. Les doy la bienvenida a esta capacitación, donde queremos presentarles un producto nuevo de Western Digital, dirigido a la videovigilancia. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar, porque pues, es tempranito para que terminemos rápido. Realmente es una plática bastante rápida, donde prácticamente vamos a rememorar las características de los productos que ya conocen, y vamos a hablar sobre el nuevo para saber dónde se coloca, dónde lo vamos a ver en el mercado, donde nosotros lo tenemos que colocar, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a concentrarnos por acá, listo. Bien, algo que me gustaría dejarles por aquí es si me podrían ayudar a llenar esta pequeña encuestita, donde ustedes van a poder dejar sus comentarios, van a poder dejarnos por ahí cómo estamos haciendo las capacitaciones, si les gustan, si quieren que algo se agregue, etcétera. Inclusive por ahí también estamos planeando con esta pequeña base de datos sacar algunas dinámicas para que ustedes también tengan por ahí algo de la marca. Bueno, pues vamos a empezar, ¿ok? Si quieren más adelante regreso al código QR para que lo puedan escanear con su celular o su tableta, para que sea mucho más sencillo. Entonces, esto ya lo hemos platicado en sesiones anteriores donde hablamos de tecnología. ¿Por qué? No lo podemos dejar atrás, ya que somos una marca generadora, somos una marca que invierte miles de millones al año para poder generar nuevas tecnologías. Ustedes saben que somos dueños de nuestra tecnología al 100%, somos fabricantes de nuestro producto, no dependemos de un tercero. Y pues obviamente con base en las necesidades de los clientes, con base en este cambio de mercado que se da poco a poco, a lo mejor no lo sentimos tanto porque estamos acostumbrados a estar viendo este cambio, es como los niños, ¿no? Cuando estamos viendo a nuestros hijos o a nuestros sobrinos a diario, no vemos cómo van cambiando, pero si lo dejamos de ver un tiempo, 2, 3 años, se nota luego, ¿no? Cuánto han crecido. Lo mismo sucede con la tecnología. Vamos a ver ese cambio a largo plazo, pero como estamos metidos, estamos sumergidos en este mercado, pues muchas veces no lo percibimos, pero hoy en día ha cambiado bastante la videovigilancia. La verdad es que la implementación de un sistema de video, un circuito cerrado, no se ha vuelto más fácil, pero sí se ha vuelto más necesitado en el punto en el que las tecnologías nos permiten hacerlo de distintas maneras. Ya no es todo cableado, ya podemos hacerlo de manera inalámbrica, podemos hacerlo con cámaras standalone, donde ya ni siquiera necesitamos tener un grabador físico o le estamos metiendo una micro SD a la cámara. Entonces, ese tipo de diferencias son las que nos han dado la pauta a seguir cambiando. Okay. Ahora, algo que van a ver mucho es la inteligencia artificial. Esto es algo que debemos tener en cuenta porque ese segmento está creciendo muchísimo en el mercado. No solamente en la seguridad, o sea, no nos referimos a cámaras y análisis, etcétera. También nos estamos refiriendo al sistema, por ejemplo, a los sistemas de salud. Están integrando este tipo de tecnologías para poder generar mejores, ¿cómo se les podría decir? Mejores planes, mejores sistemas para recuperación, estudio del mismo cuerpo a través de la inteligencia artificial, la gestión de flotillas de transporte para saber en las horas pico cuáles son los horarios en los que se trabaja de mejor manera, las mejores rutas, el tráfico, etcétera. En ciudades inteligentes, pues ni se diga, ¿no? El seguimiento de personas para situaciones de riesgo, el tráfico, etcétera. Fábricas inteligentes para poder gestionar de una mejor manera los recursos, poder sacar mayores ganancias con una menor inversión o con la misma inversión. Y en la seguridad, pues ya eso muchos de nosotros lo conocemos por estar en este ramo, en este medio, donde estamos viendo que el análisis se vuelve cada vez más interesante, más importante, porque ya no solamente tenemos una grabación, ya nos está lanzando información extra, información agregada, que está llenando bases de datos, tablas, donde estamos viendo por ahí patrones que pueden prevenir ciertas situaciones, ¿ok? Entonces, esa es la inteligencia artificial dentro de un sistema de seguridad. No es simple y sencillamente el analítico, porque tenemos que hacer
una diferencia, perdón, entre analítico, inteligencia artificial y aprendizaje profundo, que son los tres puntos principales que vamos a encontrar en esta generación de datos a través de los sistemas de circuito cerrado, los sistemas de seguridad. Dentro del producto de Western Digital, ustedes saben que encuentran muchísimas soluciones, muchísimas. O sea, nos vamos a ir desde una pequeña micro SD hasta plataformas, sistemas, centros de datos, donde podemos almacenar toda nuestra información, hablando de gigabytes hasta petabytes de almacenamiento. ¿Ok? Entonces, dentro de nuestro portal, bueno, más bien de nuestro catálogo, ustedes van a poder observar que tienen muchísimas opciones y estas opciones por lo general están divididas por colores. ¿Para qué? Para que ustedes puedan saber para qué es cada una de las unidades de una manera más sencilla. Sabemos que dentro del catálogo de videovigilancia, todo el producto que está segmentado para esta necesidad está bajo el color morado o la línea WD Purple. Ya sea que estamos hablando de una memoria, de un disco duro, etcétera, pues tenemos todo bajo este color, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una diferencia de cómo se trabaja en la videovigilancia clásica, que en este caso sería una cámara de video que está captando la información, obviamente, de video, ¿ok? En algunos casos incluso hasta audio, por ahí hay algunos sistemas que lo pueden hacer, ¿sale? Esa información se transmite a un grabador y hoy en día ya lo más normal o lo más común es que ese grabador está conectado a internet, tiene un cable RJ45 conectado y está transmitiendo ya sea a otro grabador, a un grabador secundario a través de la nube, o en este caso tenemos la transmisión, el streaming hacia aplicaciones, hacia otro tipo de sistemas, ¿ok? Para poder monitorizarlo a distancia. Esta sería la videovigilancia clásica que tenemos hoy en día. ¿Qué es lo que sucede con la arquitectura de video inteligente? Bueno, que cambiamos a sistemas que prácticamente traen los mismos pasos, son las mismas vertientes, pero la diferencia es que la generación de información es mucho mayor. ¿Por qué? Porque ya no solamente está captando el video, ahora te está lanzando información extra, información agregada, paquetes de datos donde van los analíticos y ya depende ahí de qué tipo de analíticos y cuántos tengas activados, porque hay algunos que son comparativos con bases de datos, otros que son de reconocimiento de patrones, de rostros, no sé, delimitaciones de áreas, etcétera, ¿ok? Todos estos analíticos, mientras más vamos agregando, pues obviamente también vamos a necesitar que el sistema tenga mejores prestaciones en hardware, o sea, que tenga un procesador mucho más potente, que tenga mejores tarjetas gráficas, etcétera. Todo esto también nos está diciendo que se necesita un almacenamiento optimizado para cada uno de estos puntos. Entonces, como lo podemos ver en este pequeño diagramita que hicimos, pues obviamente estamos viendo que las transmisiones ya no son solamente de la cámara hacia el grabador, sino es de ida y regreso, ¿ok? Entonces estamos teniendo dos canales de comunicación de ida, de regreso, y no solamente es uno, son varias transmisiones que se están haciendo al mismo tiempo. Todo esto nos está llevando a que necesitamos mayor proceso de información en todos los puntos del sistema de videovigilancia, hablando de sistemas con inteligencia artificial agregado. ¿Por qué se vuelve interesante este dato? Porque a lo largo de los años vamos a ver un crecimiento, una tasa de crecimiento anual del 64% en el mercado de las cámaras con este tipo de tecnología. Y hablando de los grabadores, un crecimiento del 46%, ¿ok? Esto está previsto más o menos de entre del año pasado hasta el 2025. Vamos a ver este cambio en el mercado. Pues obviamente es prácticamente la mitad de lo que tenemos en nuestro sellout, ¿ok? En nuestra venta. Entonces, pues es un punto que debemos tener en cuenta para todas las integraciones futuras. También por ahí les había mencionado que también existen estos sistemas donde ya ni siquiera tenemos un grabador físico, ya todo se va a la nube. Y para esto, pues obviamente dependemos mucho de la conexión a internet, la conexión a la red. Y hay cámaras que tienen estas entradas de memoria para poder, si hay un corte en el sistema, si hay un corte en la red, pues obviamente empiezan a grabar con la memoria que tienen ingresada o integrada las camaritas. Algo que quiero recalcar es la diferencia que hay entre un disco duro estándar y un disco duro para videovigilancia, ¿ok?
La mecánica y las tecnologías son completamente diferentes, a pesar de que se vean iguales, ¿ok? Sus funciones son muy distintas. Por ejemplo, como lo van a ver en este video, el disco duro Purple que tengo del lado derecho se mantiene activo todo el tiempo. Todo momento está mandando información a los platos, a los discos, en los cuales se están guardando hasta las 64 cámaras que se pueden guardar o conectar a cada una de nuestras unidades, ¿ok? Y en el caso del disco duro de cómputo, el que están viendo ahorita, pues esta es una unidad, se le llama perezosa. No es porque sea floja o porque realmente no quiere hacer su trabajo, ¿ok? Esa es su funcionalidad, buscar guardar la mayor cantidad de información, pues, perdón, la mayor cantidad de energía, ¿ok? Utilizando el menor número de recursos. Entonces, son unidades que no se van a mantener activas todo el tiempo porque no están hechas para lo mismo que una videovigilancia, que es mantener un video grabado todo momento, a cada segundo, a través de distintas cámaras de videovigilancia. Entonces, en la computadora pues es completamente diferente. Primero, no trabajamos 24/7, no tienen ese tipo de garantías. Segundo, no se mantienen activas todo el tiempo. O sea, a pesar de que tengas una computadora encendida, en el momento que la enciendes, pues es cuando jala el sistema operativo, ¿no? Y ya, si no abres ninguna otra aplicación, pues ya no estás haciendo nada con el disco duro. Si abres otra aplicación nueva, por ejemplo, Word, Excel o PowerPoint, pues en el momento que la abres, la aperturas, ahí jala información. Pero después de eso, pues ya no lo hace. ¿Por qué? Porque estás trabajando ahora con la memoria RAM. Entonces, la computadora y el DVR tienen funciones completamente distintas, ¿ok? Por eso es muy importante este tipo de unidades, para no tener estos errores. Esta situación de cortes de video se dan realmente porque la unidad no guardó la información, ¿ok? Ese disco duro que no era para videovigilancia no alcanzó a guardar todos los fotogramas, todos los cuadros o las fotografías, por así decirlo, ¿sale? Y se quedó pausado o se queda en la última que recibió. Eso es lo último que te muestra. Hasta el momento que vuelve a encontrar otro pedazo de video, otro fotograma, empieza nuevamente la reproducción o empieza a mostrarte lo que guardó realmente, ¿sale? No es que se quede trabado como tal el video, es que hasta ahí grabó y no encontró ningún otro fotograma hasta el momento que te empieza a mostrar otro. Entonces, ese tipo de situaciones es normalmente las que nos encontrábamos cuando integrábamos un disco duro que no tiene tecnologías especializadas para grabación de video, que es el caso de AllFrame 4K. Tecnología que está hecha para poder grabar hasta 64 cámaras al mismo tiempo en un solo disco duro sin perder ningún cuadro de ninguna de las líneas que están llegando de video, ¿vale? Entonces, para muchos suena increíble que pueda grabar hasta 64 cámaras, pero realmente eso es lo que hace la tecnología, la especialización para cada uno de las unidades de almacenamiento que tenemos en Western Digital, ¿ok? Otra de las tecnologías que también vamos a sumar a estas que tenemos en la línea de Purple es el sellado con helio. Esto también ya lo platicamos. ¿Qué era el helio? Un gas ligero, 7 veces más ligero que la atmósfera que nosotros respiramos. Dentro de los discos, ¿qué es lo que va a hacer? Pues los discos chocan contra algo más ligero. Estos desgastan menos las unidades, consumen menos energía, producen menos calor, menos vibración porque no hay corrientes internas que estén afectando a la unidad. Y también, como no hay oxígeno ahí adentro, pues no hay oxidación. Entonces, esto se traduce en unidades mucho más longevas, con más tiempo de vida, ¿ok? Simple y sencillamente porque lo rellenamos con helio y obviamente es una patente de Western Digital, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a quedar este disco duro? El que ya conocíamos, el WD Purple, 24/7, garantía que te cubre todo el tiempo, los 365 días del año, por 3 años, ¿ok? Este es para uso general, o sea, DVRs y NVRs estándar, tecnologías que ya hablamos sobre grabación de video para mejorar el desempeño de este tipo de tareas específicamente. 8 terabytes de capacidad va a ser el máximo que vamos a encontrar en esta unidad. No se espanten, hay discos duros más grandes, ahorita vamos a ver dónde los vamos a localizar. 180 terabytes al año es la carga de trabajo que soporta este disco duro y gabinetes de hasta 16 bahías, ¿ok? Esos son los diferenciadores. Otro producto que quiero recordarles es la micro SD.
Bueno, ya vimos las características, muchos de nosotros ya las conocíamos, pero ¿cuáles son estas? Es la primer micro SD con garantía 24/7 para poder trabajar todo el tiempo en un sistema de videovigilancia. La alta durabilidad o la alta capacidad de sobreescritura nos está diciendo que también vamos a invertir menos en memorias porque esta nos puede durar mucho más en lugar de estar compra y compra de las memorias de estándares, ¿no? De las que utilizaríamos para el celular o la tableta. Otra cosa es la lectura y la escritura están específicamente creadas para una memoria, para una cámara de videovigilancia, la resistencia al polvo, al agua, al frío, al calor, prácticamente a estar en la intemperie. Nos está diciendo que la podamos colocar en cámaras indoor y outdoor, donde sea la podemos colocar, ¿ok? Y algo que me gustaría recalcarles es el monitoreo de salud, ¿ok? Les voy a poner un pequeño video para que ustedes puedan más o menos darse una idea cómo trabaja este monitoreo, cuál sería el beneficio que tienen por usarlo. Ok, cabe mencionar que esta no es una aplicación de Western Digital como tal, es la capacidad de la tarjeta de estar enviando esta información todo el tiempo a través de la red, a través del sistema de monitorización, y quien lo va a leer realmente es el sistema de cámaras, ¿ok? Entonces aquí el fabricante del DVR o el sistema de videovigilancia es el que debe habilitar la posibilidad de leer esa información para que ustedes lo puedan monitorizar a distancia. Simple y sencillamente es que la tarjeta te permite o está generando esta información todo el tiempo, ¿ok? Entonces ahora sí, vámonos a ver al principal, al hermano grande de esta conversación. Qué raro, ¿no? O sea, el hermano más reciente, el último, es el más grande, pero hablando de capacidades, ¿ok? Aquí estamos hablando de capacidades, donde esta es mi unidad que se va a quedar de 8 hasta los 18 teras. Entonces ahí hablamos de si tiene mayor capacidad de almacenamiento. Esta es una unidad llamada WD Purple Pro.
donde vamos a tener tecnología all frame. Otra vez vamos a tener la tecnología que nos ayuda a tener varias transmisiones al mismo tiempo de video, pero este va a tener un agregado que va a ser el inteligencia artificial. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esto. ¿Ok? La carga de trabajo es mucho mayor, las velocidades, las revoluciones también van a ser las más altas que encontramos en el mercado, y también tenemos una tecnología que trabaja dentro de él que se llama Western Digital Device Analytics. Esta es una tecnología muy parecida a la que acabamos de ver de la micro SD, o sea, prácticamente es monitorizar los discos duros para prevenir situaciones. ¿Por qué? Porque en un sistema de videovigilancia estábamos acostumbrados a que hasta que el disco duro fallaba, ya nos dábamos cuenta que algo andaba mal en el sistema, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es prevenir este tipo de situaciones. Entonces, el panorama general o dónde van a quedar cada una de las unidades es de la siguiente manera. Dentro de las cámaras vamos a tener la posibilidad de colocar la micro SD WD Purple, ¿ok? Esas, bueno, pues ya saben que son las cámaras que tengan la entrada del puerto micro SD. Después vamos a utilizar NDVRs y NVRs de uso general. O sea, en los normalitos vamos a seguir utilizando WD Purple, que ya lo conocíamos, y por último vamos a tener el WD Purple Pro, que va a trabajar en sistemas de analíticos, en sistemas con inteligencia artificial y en servidores de aprendizaje profundo, ¿ok? Porque este último lo pronuncio con la palabra servidores, porque el trabajo que se hace a través de este tipo de vertientes o de diferentes sistemas es, de verdad, es muy distinto. Es como si comparáramos una computadora que se utiliza para la ofimática, que le podríamos decir el analítico, ¿ok? Que sí estamos recabando información extra, pero pues no está analizándola como tal, nada más nos está dando alarmitas o nos está dando ahí seguimiento de ciertas situaciones, nada más, al análisis realmente, donde estamos ya inclusive juntando varios sistemas, a lo mejor la base de datos de recursos humanos, el check-out y el check-in de los empleados, las cámaras, el sistema de elevador, o sea, son varios sistemas que se están juntando para poder darnos o leer las situaciones que tenemos a través de nuestra empresa gracias al aprendizaje profundo. Entonces se multiplica la generación de información para poder analizarlo dentro de ese tipo de sistemas, ¿ok? Por eso les decía, necesitas plataformas que en este caso ya sean servidores, ya no estamos hablando de procesadores básicos, ya nos estamos yendo a sistemas que están utilizando procesadores, por ejemplo, de Intel, del nivel de Xeon, de las familias de Xeon, tarjetas gráficas ya mucho más especializadas. Entonces, sí es muy distinto el tipo de trabajo que se hace en cada una de estas vertientes. ¿Ok? Vamos a adelantarnos un poquito para que sea más rápido. Bueno, esta es la manera en la que ustedes van a poder utilizar el Device Analytics, que sería como una base de datos donde vamos a poder observar todas las unidades y a través de él nos está diciendo cuál es el tiempo de vida, cómo va el disco duro. Exactamente lo mismo que en la micro SD, pero ahora para los discos duros. Para aquellos que han trabajado sistemas NAS, servidores NAS, sabrán que este tipo de dispositivos trabaja algo muy parecido, donde ya sabemos cómo se encuentra el disco duro, si tiene daños en algún plato, si ya está desgastado, si se va a tener que reemplazar, si ya de plano ya falló la unidad. Bueno, pues ese tipo de reporteo te lo hace un sistema de ese tipo, un servidor, ¿ok? Esas funcionalidades las estamos trayendo a los sistemas de videovigilancia para que ustedes puedan tener un control todavía aún mayor de la información y la calidad del sistema que están trabajando en ese momento, ¿ok? Otra vez, no es una aplicación como tal de Western Digital, aquí debe ser el DVR o el NVR el que sea capaz de leer este tipo de información para que ustedes empiecen a monitorizar todos estos datos, ¿ok? Y bueno, ahora sí vamos a ver la diferencia que hay entre un Purple y un Purple Pro. Primero que nada, las revoluciones, los RPMs, ¿ok? Que para muchos clientes son muy importantes. Bueno, pues aquí ya encontramos una diferencia, donde Purple se va a quedar en 5400 y 5400 revoluciones. Con Purple Pro vamos a tener solamente unidades de 7200 revoluciones. La tecnología o las tecnologías integradas van a cambiar a inteligencia artificial. O sea, Purple va a tener 4K All Frame, ¿sale? Y Purple Pro va a tener IA All Frame, inteligencia artificial All Frame. ¿Esto a qué va pegado? A las transmisiones adicionales de inteligencia artificial. O sea,
paquetes de información agregados extras, aparte del video que se está grabando, son datos que están llegando a la unidad de almacenamiento. Es por eso que más abajito en la tabla ustedes pueden observar donde dice transmisiones de IA adicionales. Purple no las recibe, ¿ok? No soporta ese tipo de trabajo, pero Purple Pro, sin problema, a pesar de las 64 cámaras conectadas, puede recibir hasta 32 transmisiones adicionales de datos, ¿ok? Por eso se vuelve muy importante esta diferencia entre uno y otro disco duro. Después, los compartimientos máximos que podemos soportar son en el disco de 1, de 2 y de 3 terabytes hasta 8 unidades en conjunto en arreglo, ¿ok? Hablando de Purple. Igual de Purple, de 4, de 6 y de 8 teras, vamos a poder hacer arreglos máximos de hasta 16 unidades. Si nosotros requerimos más unidades en un solo arreglo, tendríamos que mudarnos completamente, dejar atrás Purple e irnos a un Purple Pro que no tiene límite de unidades. Entonces podemos hacer arreglos de 25, de 30, 60, 50, 100, no sé cuántas unidades necesitemos para llegar a la capacidad que nosotros requerimos, ¿ok? Luego, la garantía tiene 3 años en Purple, 5 años en Purple Pro y la carga de trabajo, este es un dato que muchos todavía no trabajan o no saben a qué se refiere la carga de trabajo. En el caso de Purple son 180 terabytes anuales y en Purple Pro son 550 terabytes anuales. Un ejemplo que les puedo dar para que podamos comprender todos qué es esto de la carga de trabajo. Imaginémonos que tenemos un sistema de cámaras, de 16 cámaras, y estas cámaras me están generando, no sé, anualmente 80 terabytes. ¿Por qué? Porque se está sobreescribiendo. A lo mejor mi disco duro no es de 80 teras, ¿no? Estamos de acuerdo. El máximo es de 18 teras. Pero hablemos de una unidad como de unos, que les gusta unos 3 teras, 4 teras. Estamos grabando en un disco duro de 4 teras. A lo largo del año, 80 terabytes de almacenamiento. Lo que nos está diciendo esta tasa de trabajo es que los 80 que le estoy metiendo caben muy bien dentro de los 180 que me está diciendo que tiene como máximo de carga de trabajo anual. Esto es como un motor. Si nosotros el motor lo mantenemos revolucionado todo el tiempo porque le estamos pisando al acelerador hacia fondo, ¿ok? ¿Qué va a pasar a lo largo de los años? Se va a desgastar, las piezas se van a gastar de más, ¿ok? Y vamos a tener tiempos de vida muy cortos en ese auto o en ese motor. Lo mismo va a suceder en un disco duro. Si nosotros rebasamos esos 180 terabytes porque no hicimos un cálculo de cuánta información se sobrescribe al año en mi sistema, ¿ok? Pues vamos a tener un disco duro sobredesgastado, va a tener un desgaste de más y obviamente a lo largo de los años pues vamos a ver que la unidad no nos va a rendir igual o no nos va a rendir tanto tiempo. Por eso es que tenemos estas diferencias en unidades. ¿Por qué hay tanta diferencia entre Purple Pro y Purple estándar normal en este dato? Porque en Purple Pro, como lo dijimos hace un momento, hay transmisiones extra de video. Las resoluciones de cámara son mayores las que soporta. Entonces, obviamente se va a generar un intercambio de información mucho mayor hablando de cada una de las unidades. Por eso se vuelve muy importante que tengan este dato en mente para poder referirse a cierto disco duro en el caso de aquellos sistemas que ya tienen cámaras con muchos megapíxeles, que tienen, a lo mejor no llegarán a las 64 cámaras por disco duro, pero sí sobrepasa muchas veces en la cantidad de información que entra por los megas que tiene cada una de las cámaras, ¿ok? Entonces, bueno, simple y sencillamente podemos hacer un calculito, una tablita de 3 para saber cuántos teras se están generando anualmente y irnos a una de las unidades. En este momento, abrimos el chat, bueno, de por sí ya está abierto, ¿no? Todo el tiempo pueden estar escribiéndonos en el chat. Por si tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario, sugerencia, bueno, pues la pueden ir escribiendo en lo que voy explicándoles la siguiente tablita, que sería el diferenciador entre tener las unidades que se trabajaban normalmente, o sea, los discos duros Purple, que vienen a reemplazar, bueno, más bien al revés, los discos Purple Pro que vienen a reemplazar ciertos modelos que existían de Purple. Esta es la pequeña tablita donde ustedes van a ver que el de 8, el de 10, el de 12, el de 14 y el de 18 teras que se trabajaba en Purple normal, van para afuera, o sea, salen esos números de serie, pero llegan los Purple Pro con las características que acabamos de platicar. Muchos nos dirán, pues es que es exactamente lo mismo, es el disco duro. No,
cambian en revoluciones, cambian en capacidad de sobreescritura, cambian en... hay varias características que vienen a subir, que vienen a integrar unidades mucho más robustas dentro de Purple Pro, y por eso es que se hace este cambio en los números de modelo, ¿ok? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, para que ustedes puedan tener la información a la mano. De todas maneras, también les vamos a compartir la presentación para que ustedes puedan echarle ojo en el momento que ustedes lo requieran y llevarlo hacia sus clientes, hacia las integraciones que tengan a futuro. Entonces, como les mencionaba hace un momento o al principio de la plática, el sistema necesita un almacenamiento optimizado para cada uno de los puntos. Entonces, en el mapita que mostrábamos al principio, pues así es como quedarían las unidades, donde vamos a encontrar microSD Purple, donde vamos a poder localizar a WD Purple, el disco duro estándar, ¿ok? Para videovigilancia, estándar para videovigilancia, hay que recalcarlo, porque muchos clientes vayan a pensar que estándar, ¿porque es un disco duro normal? No, un disco duro para videovigilancia. Y un Purple Pro para aquellos sistemas que ya requieren una mayor capacidad de almacenamiento, velocidades, resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente les comento, tengo aquí el chat abierto por si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, es el momento de hacerla. Es más, no somos tantos. Si quieren incluso activar su micrófono para hacer alguna pregunta, lo pueden hacer en este momento. Nuevamente les voy a poner el código. Eric, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Eric, buenos días. sí, te saluda Erika Encalada. Una preguntita, yo tengo una duda. Veo la robustez del disco duro más que todo, ¿no? Pero a nosotros nos llegan garantías por estos equipos, simplemente muchas de las veces porque se topó, se golpeó, así, algo leve, digámoslo así. Esto ya conlleva a un problema ya interno dentro del disco, Eric. Sí, mira, lo que podemos hacer o lo que puedo hacer es volver a mostrarles el video de cómo es que trabaja internamente la unidad, porque se mantiene todo el tiempo trabajando. O sea, estos platos que están girando, si tú le das un golpe a ese dispositivo, pues obviamente vas a tener un daño. No tanto al plato en sí, sino esa aguja que tú ves que se está moviendo, esa pequeña aguja puede llegar a vibrar o se puede llegar a mover de una manera en la que no deba, toca el plato y lo raya. Ah, lo raya, ok. Exactamente, es como un tocadiscos, no sé si te acuerdas que tenían una pequeña Sí, agujita. Bueno, aquí sí, ya no correcto. existe la aguja tal cual, porque los componentes ya son un poquito más complejos, ¿no? Pero sí puede llegar a tocarlo y como son piezas metálicas, es metal con metal, puede llegar a rayar una parte o inclusive todo el plato si no tenemos el cuidado adecuado. Ahora, en un disco de computadora se mantiene la aguja lo más posible fuera de los platos. Entonces podríamos tener un menor índice de falla, por así decirlo. Pero dentro de un sistema de videovigilancia que estamos metiendo todo el tiempo información, sí podemos llegar a tener un mayor daño, a pesar de tener el mismo movimiento que sea la caída de una computadora a que sea la caída de un DVR. ¿Ok? Qué bueno, Eric, gracias. Esto para el team comercial, porque muchas veces tenemos a ciertas quejas con los clientes, entonces tratar de explicarle ese tema, ¿no? Mira que tiene una aguja. ¿Cómo se llama eso, lo que estás moviendo ahorita? Esa es la cabeza lectora o el brazo lector, así le podemos llamar. Ok, y que eso se raya. Ya, perfecto. Exactamente. Eso, ¿Ok? ahí lo acercaste mejor. Ok, por acá nos escribieron, de hecho, una pregunta donde dice una consulta adicional. Cuando la pila de un DVR o NVR deja de funcionar, se va la fecha. Sí, exactamente. ¿Hay alguna posibilidad de acceder a estas grabaciones? Híjole, bueno, ese tipo de situaciones son las que ya se están previniendo con los nuevos sistemas, porque ya te avisa cuando la batería se acaba o cuando hay un cambio de fecha. Para un sistema que no tiene ese tipo de sistemas o de prevenciones, híjole, sí se vuelve un poquito complicado. Entonces, pues lo que podríamos hacer ahí es sacar la unidad, llevarla a un dispositivo de cómputo, obviamente con un lector externo, y acceder a la información, o sea, sacarla del disco duro y meterla en otro dispositivo. ¿Para qué? Para que lo podamos leer desde ese otro.
porque sí hay muchos DVRs que si no cumplen con la fecha, no te dejan leer la información. Entonces, eso ya queda más del lado del DVR en sí que del disco duro. ¿Ok? Luego por acá nos dicen que si WD tiene, si tiene discos duros, bueno, discos SSD. Híjole, vamos a quitarle ese disco, o sea, olvídate de la palabra disco, nada más ponle SSD, porque son unidades de estado sólido. En ningún lado tienen estos platos que estamos viendo en el video girando. Entonces, unidad de estado sólido o SSD, nada más. Para videovigilancia. No tenemos estados sólidos para videovigilancia, tal cual. ¿Por qué? Porque las características de un estado sólido, como son la velocidad, el tamaño, el consumo de energía, no son factores que afecten hacia la videovigilancia. ¿A qué me refiero? No necesitas velocidad en videovigilancia. No es un factor que te afecte porque todo el trabajo se hace el mismo a las 2 horas, a las 2 de la tarde y a las 2 de la mañana, es exactamente el mismo. Entonces en videovigilancia no hay una necesidad de mayor performance. A lo mejor podríamos hablar de sistemas de estado sólido por esta situación, ¿no? Por el movimiento, para que no se dañen. Ok, bueno, solamente te los podría recomendar para una flotilla, un transporte, ok, donde ponemos cámaras en una camioneta o en un autobús, etcétera, ¿no? En algo con ruedas que se está moviendo por todos lados. Bueno, pues ahí sí podríamos recomendarte un SSD. Eh, y obviamente hoy en día no tenemos uno para videovigilancia, pero se puede utilizar uno de alta durabilidad. Por ejemplo, nuestra línea WD Blue en SSD, eso sería como el más acercado hacia ese mercado por el tiempo de vida que tienes, la durabilidad, porque ya sabes que en videovigilancia pues es grabar y regrabar y regrabar y regrabar. Entonces esa unidad tiene un tiempo de vida bastante, bastante alto. No tiene un costo tan elevado como otras unidades que tienen más tiempos de vida, pero pues obviamente el costo se va a elevar porque el performance tienen otras características que van más para el gaming, para la creación de contenido, para los diseñadores. Entonces ese sería el que yo te podría recomendar, más parecido para esta videovigilancia móvil, no para una videovigilancia fija, que va a estar en un solo lugar. ¿Ok? Después por acá dicen, si se puede recomendar las tarjetas micro SD Purple para celulares. No, rotundamente no se puede. Porque, primero que nada, tiene una función de regrabación. Si llegas a llenar tu memoria, tu celular, tu tableta no te va a avisar que ya se llenó, porque automáticamente se puede sobreescribir la memoria. Esa es la funcionalidad de ese tipo de productos. Entonces, pues ahí, olvídate de tus datos más viejos porque se te van a sobreescribir. Después, el performance de un celular o de una tableta de gama alta y de gama media, hoy en día es mucho mayor a la velocidad que tiene una cámara, realmente una cámara de videovigilancia. Entonces las velocidades pues también las vas a ver mucho más recortadas para ese tipo de dispositivos. Entonces no te la recomiendo, a pesar de que es moradita, bonita y no existe ese color en las memorias por lo general, no está recomendada para ese tipo de dispositivos, ¿sale? O sea, si la metes y la agregas, va a servir, ¿eh? Te va a funcionar, pero a la larga te vas a empezar a dar cuenta que es un poco más lenta, te puede dar batalla. Hay algunos celulares que si no cumplen con ciertas características la memoria, por ejemplo, hablando de velocidad, no la detectan, o en todo caso sí la detectan, pero trabajan mucho más recortado, no te dejan hacer muchas cosas en sí sobre ella, ¿ok? Simple y sencillamente por la velocidad. Luego por acá dicen, existen muchos clientes que nos consultan sobre almacenamiento en la nube por cuestiones de seguridad de la información. Sería bueno recibir información sobre este producto o servicio de ustedes. No, no tenemos nube. Nosotros no trabajamos nada de la nube. Nosotros le vendemos discos duros a Microsoft, le vendemos discos duros a Apple, a Google. O sea, somos de los principales proveedores de almacenamiento para las nubes más grandes que hay a nivel mundial, pero Western Digital como tal no tiene un servicio de la nube. Lo único que estábamos ejemplificando es que ustedes pueden tener un servidor conectado a través de la nube, o sea, que ustedes mismos creen un sistema NAS o un sistema no sé, un equipo ahí para poder hacer el almacenamiento a través de la red con este tipo de características. Pero Western Digital no tiene un servicio de almacenamiento a través de la nube, o por lo menos no hasta ahora, ¿ok? Entonces, tampoco les digo, jamás lo vamos a tener, pero si ya somos los fabricantes, pues podría ser, ¿no? Pero no, hoy no lo tenemos. También vi que alguien había levantado la mano, entonces no sé si quiere activar su micrófono.
creo que ya, ¿no? Ah, Daniel había levantado la mano. A ver, Daniel, ¿puedes activar tu micrófono o te lo activo yo? Eh, sí, Eric, buenos días. Buenos Era días. justamente sobre la consulta de los discos, de las unidades de estado sólido, de que si era factible o no utilizar en equipos de grabación, ya que muchos clientes nos preguntan si es que es factible o no haber ningún problema utilizar este tipo de unidades en los grabadores. Pero ya mencionaste eso en respecto. Sí, fíjate que ha sido un debate bastante grande. No eres el primero que nos lo pregunta y qué bueno que lo haces en esta sesión, donde es que yo quiero meterle un estado sólido porque tiene muchas características buenas. Sí las tiene, pero no están dirigidas hacia este mercado. O sea, primero que nada, muchos clientes lo que buscan es más horas de grabación, más días de grabación. Entonces, ¿eso a qué se refiere? A que vamos a necesitar mayor capacidad de almacenamiento. Y seamos sinceros, ¿cuánto cuesta 1 TB de estado sólido contra 1 TB de disco duro? O sea, se va por las nubes el costo. Entonces, ya cuando ven ese tipo de situaciones, el mismito cliente, él, empieza a pensarla así de, híjole, pues es que prácticamente a veces se me va hasta el doble la cotización, simple y sencillamente por querer meterle un estado sólido al cual no le voy a sacar jamás esos desempeños o ese beneficio que por lo general era el performance, la velocidad, ¿ok? ¿Se puede hacer? Sí, lo podemos hacer, pero obviamente debemos tener en cuenta esos puntos. Número uno, la cotización se va a elevar bastante. ¿Por qué? Porque si de 1 TB ya estamos viendo una diferencia de hasta 5 veces el precio de un disco duro, imagínense cuando quieran cotizar una unidad de estado sólido de 2 TB o de 4 TB. Estamos yéndonos por las nubes, ¿ok? Después, el sistema de videovigilancia jamás va a tener una solicitud o un aumento de performance porque siempre se está grabando lo mismo. Entonces, ahí dejamos fuera esa capacidad del estado sólido. A lo mejor sí por las vibraciones o por dónde lo colocamos. Por eso es que se vuelve muy importante también tomar en cuenta las capacitaciones de nuestros partners, los fabricantes de los DVRs, de los NVRs, del sistema de videovigilancia. Ellos mismos te lo dicen, coloca el sistema en un punto donde no se mueva. Es lo mismo que una computadora, que un CPU, que un servidor. Debe estar en un lugar donde no tenga movimiento, porque la pieza vamos a decirlo así, la más fresa o la que más puede sufrir daños, no es en sí el DVR, sino el disco duro. El disco duro, ya sea que tengas una unidad portátil que la traigas a todos lados en tu computadora o la de tu laptop o la de tu CPU, tú sabes que un movimiento en falso y esa unidad la puedes llegar a dañar. El disco duro de cualquier dispositivo puede llegar a dañarse si hay vibración o si hay movimientos en el momento que se está utilizando. Si yo apago el DVR y me lo llevo, no tengo ningún problema. O sea, la aguja que ustedes vieron que se estaba moviendo ahí, no está sobre los platos. Entonces, esa unidad, pues obviamente me está diciendo que la puedo mover en ese momento. Pero si estás en uso, si está usándose, está encendido, lo mínimo o nada de movimiento debemos generar en ese tipo de unidades. ¿Vale? Muchas gracias por la explicación. De nada, Daniel. Roberto, a ver, ayúdame con tu micrófono. Levantaste la mano. Creo que ya no quiere preguntar, Roberto. Sí, ¿no? ¿Quién sabe? O te ayudo a... No, no lo veo. ¿Dónde está? Ya se me perdió Roberto, que había levantado la mano. Richard, acá está Roberto. A ver Sí, ahí. ¿me están escuchando? Sí. Sí, mi pregunta iba relacionada con respecto a que los discos duros estaban sellados en helio. No sé si era hasta la versión Pro de los discos duros de Western Digital. Ok. No es necesariamente solo para los Pro. También esa funcionalidad la tenemos en algunas unidades de WD Purple, los discos duros normalitos de Ya, videovigilancia. entonces mi pregunta va relacionada por ahí justamente con lo que viene siendo la revisión de discos duros. Por ejemplo, existen clientes que llegan con discos duros que dicen que no están funcionando o que tienen algún problema.
Entonces, si se realiza, por ejemplo, una revisión del disco duro de parte de nosotros, ¿se pierde ese sellado en Helio o hay que enviarlo directamente con ustedes, el proveedor, para que puedan realizar la revisión? Ok. Bueno, no sé si en algún momento les hayan dado alguna plática o alguna instrucción, pero por parte de Western Digital, la instrucción a todos nuestros centros de servicio, inclusive a nuestros centros de servicio, jamás se debe abrir un disco duro. Jamás, en ningún momento. Número uno, no es por hacer menos o menospreciar las habilidades de alguien, pero por lo general no se tiene la herramienta para poder revisar realmente un disco duro, ya que la tecnología es tan pequeña, o sea, el lugar en donde se está guardando la información es tan pequeño que es prácticamente imposible saber si un sector está dañado a simple vista. No se puede, no hay manera de hacerlo. Entonces, lo que hace Western Digital es, ok, si tu unidad está fallando, lo que va a suceder es que se va a ir a garantía. Tú lo puedes hacer directamente en la página de Western Digital o a través de nuestro distribuidor, ¿ok? Y la revisión la va a hacer directamente el centro de servicio o casa matriz, en este caso, ¿ok? Si la falla es de fábrica, pues obviamente lo primero que va a hacer Western Digital es ya ni te va a preguntar, te va a cambiar la unidad. Entonces, ok, tu unidad nueva va en camino, de verdad, ya se te hace el envío de la misma, ¿vale? Pero la instrucción es, las unidades, sean con Helio o no, jamás, ningún disco duro de Western Digital debe ser abierto, ¿ok? Ninguno. Esa es la primicia. Entonces, para que todos tengamos en cuenta que de verdad la tecnología cada vez se hace tan pequeña que es prácticamente imperceptible a ojo, a simple vista, ver si la unidad ya se dañó, si el plato ya venía dañado de fábrica o si la unidad se dañó en sitio. Eso sí puede salir en una revisión exhaustiva que se hace justamente por parte de la marca, donde se arroja si fue por un golpe, si fue inclusive un cambio, un voltaje diferente que se haya ingresado en la unidad, porque también eso sucede mucho. De hecho, es bastante, bastante suscitado eso, que no le ponemos eliminador correcto o no se le pone un supresor de picos, nivelador de corriente a nuestro sistema de videovigilancia. Entonces llega un golpe de energía, se lleva el disco duro, por lo general es primero el disco duro lo que se bota y luego ya es la lógica del DVR o del NVR. Entonces todas esas situaciones ya están documentadas dentro de los centros de servicio de Western Digital. Entonces, simple y sencillamente haciendo una revisión, todo este personal ya especializado ya te puede decir, ¿sabes qué? Fue una falla del mismo DVR o fue una falla interna. Entonces, las situaciones son, si es algo directamente de Western Digital, donde nosotros fuimos los que tuvimos por ahí un error, bueno, más bien el sistema de fabricación tuvo un error, se te hace la garantía directa. Te cambio la unidad, órale, no hay problema, ¿sale? Entonces, para el caso que tú me estás comentando, no se debe abrir ningún disco duro. ¿Podemos utilizar algún software de monitoreo? Sí, lo podríamos hacer. En la página de Western Digital, en el apartado de soporte, hay una pequeña aplicación que te ayuda a revisar la unidad. De hecho, es una aplicación que no pesa ni siquiera un mega, es súper ligera, ¿ok? Lo que hace es sacar el reporte Smart, que es un reporte que se genera por lo general en todos los discos duros. Saca ese reporte Smart dentro de tu unidad y ya te dice cómo se encuentra, si los platos, los sectores, bla, bla, bla. Pero esto es a nivel software, ¿ok? A nivel hardware solamente lo va a poder hacer Western Digital. Espero que con esto haya resuelto tu duda. Sí, muchas gracias. Ok. Vamos a revisar nuevamente el chat, a ver si tenemos por ahí alguna duda. Me parece que no. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Hola, ¿cómo estás, Eric? Jan por acá, Giancarlo. Te quería hacer una pregunta en relación a lo que preguntó Rita acerca de lo que es las unidades micro SD para teléfono. Tú mencionaste que, bueno, que corren el riesgo de tecnología de sobreescribir la data que tiene ahí, ¿no? Y debido a que están constituidas de esa manera. Ahora, llevando el mismo escenario a utilizar un disco Western Digital Púrpura para una computadora,
sería el mismo escenario. De igual manera, a un futuro podría llegarse el caso que si se llena el escritorio o el espacio que tiene reservado para los datos, también se puede correr el riesgo a sobreescribir esos datos. Eso es por un lado. Y el otro sería que si la velocidad de transmisión de datos entre la lectura y la escritura de la computadora también la haría más lenta. Esa es la pregunta. Gracias. Ok. Bueno, para la primera, que es la sobreescritura, en una computadora estaríamos trabajando de una manera diferente porque ustedes saben que el registro, el punto sys que estamos trabajando con nuestro sistema operativo. A la perfección. Ay, déjame, le pongo miedo acá, ok. Están reservando ese espacio. Cuando tú arrancas tu computadora y quieres borrar algo sumamente importante del sistema operativo, el mismo sistema operativo te manda por un tubo, ¿eh? No te deja borrar nada, ¿ok? Entonces, cuando tú tienes encendido tu computadora, pues obviamente va a ser imposible borrar esa información porque el mismo sistema operativo está reservando ese espacio, esa información y no la deja pasar, ¿ok? No deja pasar esas instrucciones de borrado. Algo diferente va a suceder si lo tenemos como esclavo. Si lo tenemos como esclavo, el sistema operativo en una unidad, y lo tenemos como unidad solamente de almacenamiento, sí se puede llegar a dar ese tipo de situaciones, donde se borra información porque se sobrescribe, porque tiene ese tipo de funciones. Entonces, si lo utilizamos normalmente Purple dentro de una computadora, no vamos a tener ningún problema, ¿ok? El mismo sistema operativo, de hecho, está gestionando esa información. Entonces, por lo general nosotros sí vamos a tener las alarmas, las alertas, si estamos trabajando con Windows y han llenado un estado sólido, porque esos son de menos capacidad, se han dado cuenta que hasta ciertos gigas que te quedan, te empieza a avisar, ¿no? Como por el 10 o el 5% de tu disco duro ya te empieza a decir, oye, te estás quedando sin almacenamiento. Y de hecho es hasta muy molesto estar viendo ese mensajito de te estás quedando sin almacenamiento, considera cambiar la unidad, que quién sabe qué, etcétera. Bueno, pues eso te va a suceder en el caso de una computadora que tenga Windows. Entonces ahí podrías prevenir de cierta manera el que se te sobrescribe información. Pero si no tienes cuidado o dejas que sea letrero siga y siga y siga, sí te podría suceder en una unidad que tengas como esclava o una unidad secundaria, ¿vale? Entonces, si ustedes lo utilizan dentro de una computadora, que no es recomendado, porque vamos a la segunda pregunta que me hiciste, velocidad. Ustedes saben que las computadoras normalmente tienen un arranque donde el disco duro lo ponen a trabajar, pero a todo lo que da, o sea, le saca la información lo más rápido posible porque es todo el sistema operativo, no está nada cargado. A partir de ese momento lo jala, se lo lleva a memoria RAM y empieza a montar ahí todo, ¿no? Es como un mercado, tú vas al mercado, el puesto pues está todo guardado por allá en la bodega, ¿no? Entonces cuando estás abriendo, pues ¿qué tienes que hacer? Vuelta y vuelta a la bodega para sacar todo y ponerlo ahí en la plancha, en el lugar donde vas a vender, ¿ok? Ya que lo tienes todo montado, vamos a decirlo así, el puesto en sí ya colocado es la memoria RAM. Ahí está tu sistema operativo, ahí están tus aplicaciones que ya abriste. En el momento que tú requieras algo pesado otra vez, pues vas a tener que ir a la bodega, sacar todo y empezar a dar vuelta una tras otra, una tras otra. Eso no pasa en un sistema de videovigilancia. En el sistema de videovigilancia, el intercambio es constante y es la misma información. Entonces, la velocidad de un Purple está optimizada para mantener esa comunicación todo el tiempo. A diferencia de una computadora que sí va a tener esos subidones, ¿cómo se le puede decir? Solicitudes de performance, picos altos de performance, no existen videovigilancia, entonces no está considerado para un sistema WD Purple. En el caso de que tú quieras tener un performance parecido a un disco duro de computadora, que sí tenga esa capacidad de subidas, de bajadas, ahí hablaríamos de un Purple Pro. Las revoluciones, ya ni siquiera hablemos de la sobreescritura anual, vamos a dejarlo en las revoluciones, en el performance, la conexión, ahí sí se va a ver la misma velocidad que se estaba trabajando en un disco duro normal. Ahora, creo que lo preguntas porque hay muchos clientes que por tener un disco duro con 24/7 garantía, 24/7, 3 años de garantía, a diferencia de un disco duro que tiene 2, que es el disco de cómputo normal, le vende el beneficio, ¿no? Voltean, pues tengo un año más de garantía y tiene garantía 24/7, pero lo voy a utilizar en una computadora. En este caso, si quieres
llegar a utilizarlo de esa manera, yo les recomendaría más un Purple Pro que un Purple estándar, ¿ok? Por el performance, para poder llegarle a las características que tiene un disco duro normal en ese tipo de trabajo. Y pues obviamente el tiempo de vida se va a ver beneficiado por todas las tecnologías que tiene dentro un Purple Pro, ¿vale? Excelente, muchas gracias. Ok, bueno, pues, señoritas, caballeros, si no quedan más dudas, más preguntas, agradecemos su asistencia a este entrenamiento. De verdad, me gusta mucho esta parte de las preguntas y las respuestas, porque pues realmente nos vamos muchas veces a lo que ustedes requieren, a lo que necesita foco. Y bueno, pues esperamos poder cerrar más adelante otro entrenamiento, otra capacitación. A lo mejor, no sé, ya que estuvieron preguntando de estados sólidos, pues hablar un poco más de ellos, de sus características, ver las diferencias que hay entre uno y otro y irnos a este tipo de casos específicos, ¿vale? Les reitero, mi nombre es Eric Guillén, soy parte del equipo de Western Digital en México y Latinoamérica, entonces estamos aquí para todos ustedes. Y pues nada, agradecerles su tiempo el día de hoy. Gracias a ti también, Eric, por tu tiempo y por tu explicación. Muchas gracias, ¿sí? Que tengas un bonito día. Gracias al equipo también de CICEUSA. Gracias, Eric. Que tenga excelente día. Hasta luego. Hasta luego a todos. Bye, bye.